Una de las cosas que ponen nerviosos a los inversionistas con opciones son las asignaciones. A veces estas pueden conducir inclusive a esas llamadas que nunca quieres recibir de parte de tu broker, como son el margin call, o a veces estas inclusive tienen unos efectos un poquito más grandes, como las famosas regulaciones T que son emitidas por la Reserva Federal o el famoso Fed Call. Hoy te voy a enseñar cómo resolver una asignación. No es tan difícil como se cree, no es para entrar en pánico, simplemente necesitas conocer esta información para saber cómo resolverla. ¿Y quieres aprender más? Pues ¿sabes qué tienes que hacer? Suscribirte al canal, apretar el botón de like y por supuesto apretar el botón de la campanita para que recibas todas las notificaciones y aprendas de todo este mundo de los derivados financieros. Hoy vamos entonces a ver cómo resolver asignaciones. Esa es una parte del proceso. Todos los contratos de opciones llevan a una expiración y llevan de pronto, depende de donde termine, in the money o out of the money, va a llevarse a un ejercicio o va a llevarse a una asignación. Si los contratos terminan in the money, inevitablemente se producirá un intercambio de acciones para las opciones de tipo americano y se producirá un intercambio de dinero para las opciones de tipo europeo. Si no sabes qué son las opciones de tipo americano o europeo, por aquí arriba te voy a dejar un video para que aprendas de ellas. Y hoy te voy a enseñar cómo resolver esas famosas asignaciones cuando tenemos unas determinadas posiciones. Lo primero que quiero que sepas es que existe una regulación de la Reserva Federal llamada la regulación, el T-Call, la regulación T. Esto es cuando una cuenta de margen realiza una transacción que excede su poder de compra, excede su buying power. Esto usualmente sucede cuando, por ejemplo, te asignan un contrato de opción. ¿Por qué sucede regularmente cuando te asignan contratos de opción? Porque simplemente esta regulación T, este call, esta llamada no te la van a hacer cuando vas a comprar. Esto sería otro tipo de call, sería un maintenance call, un Fed call. Pero en este caso vamos a hablar de la regulación T. ¿Y por qué digo que no puede suceder de la otra forma? Porque simplemente el broker no te va a dejar comprar acciones si no tienes el dinero disponible, ¿verdad? Pero eso sucede con las opciones. Cuando tú tienes un short, es decir, tienes la venta de una opción, te pueden asignar unas acciones, inclusive si no tienes el buying power disponible. Entonces, se produce con los ejercicios automáticos de una opción. Los brokers usualmente ejercen automáticamente los contratos de opción cuando quedan al menos un centavo en la expiración, quedan in the money, al menos un centavo. No importa si es una compra o es una venta. Ellos te lo ejercen. Y si no tienes el dinero para cubrir ese ejercicio, pues ahí vas a entrar en el famoso Reg Call o el Reg T, la regulación T. Entonces, es simple cuando no tenemos suficiente dinero en la cuenta, te van a hacer ese llamado. Pero entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cuándo hay que resolverlo? Ellos te van a dar 5 días para resolver ese margin call, para resolver esa regulación T. Porque si no tienes el suficiente dinero, debes decir, por temas de riesgo, el broker te va a decir, oiga, venga, necesito mi dinerito, que ellos te lo van a prestar momentáneamente, pero vas a tener que resolver. Entonces, antes de 5 días debe ser resuelta esta asignación. ¿Y cómo la vas a resolver? Uno, o depositando dinero, pero como yo sé que me vas a decir, uy, me hicieron una regulación T y una asignación del SPY, por ejemplo, y la asignación vale $40,000, no tengo los $40,000. Entonces no hay que entrar en pánico, simplemente vas al punto 2, que es, me voy a correr por aquí, que es vender o comprar las acciones asignadas. Vas a vender aquello que te asignaron, vas a comprar aquello que también te asignaron. Ya vamos a explicarlo cómo sería y cómo se resolvería eso. Entonces, partiendo de, digamos, de ese principio, de ese concepto, en algunos casos no hay que tomar acción. ¿En dónde no hay que tomar acción y dónde no te van a hacer una reg call o una regulación T? En los cash secure puts, ¿por qué no va a haber problema? Porque resulta que cuando tú emites el contrato de opción, cuando vendes ese contrato de opción, ya el dinero está asegurado, ya el dinero lo tiene el broker para comprar las acciones eventualmente asignadas. En un cover call tampoco hay que hacer nada, tranquilos, no les van a hacer nunca una regulación T. ¿Por qué? Porque el cover call, la asignación de ese call que vendiste, va a estar respaldada con tus acciones. Por eso se llama una call cubierta, porque va a estar cubierta con las acciones. ¿Y en dónde más no te van a hacer una regulación T? En las opciones sobre índices. ¿Por qué? Porque el intercambio se produce en dinero.
porque el intercambio se produce en la transacción, simplemente un intercambio de dinero, no un intercambio de acciones. Digamos que se transan ahí, se zanjan las diferencias entre el precio de cierre y el valor del contrato de opción. Así que nunca te van a hacer una regulación T por ese lado. Así que quienes hacen SPX, XSP, NDX, DJX no tienen ningún problema. Así que pueden, si quieren, saltarse este video. Pero si estás haciendo con el SPY, si estás haciendo con el QQQ, si estás haciendo con el IWM y con todas las acciones que tienen un ETF, todas las acciones individuales que se ejercen al estilo americano, ahí sí vas a tener que poner atención y resolver la asignación. Ahí sí tienes que tomar acción. Entonces, si tú tienes un call credit spread, un put credit spread, un poor man's cover call, un poor man's cover put, un Iron Condor, un Iron Butterfly, de cualquier acción individual o un ETF, vas a tener que tomar algún tipo de acción. ¿Cómo funcionaría esto? Pues cuando tienes un call credit siempre vas a tener un short call. Cuando tienes un put credit siempre vas a tener un short put, es decir, ventas de un call y ventas de un put. Cuando tienes un poor man's cover call tienes la venta de un call por allí. Cuando tienes un poor man's cover put tienes la venta de un put por allí. Cuando tienes un Iron Condor tienes ambos, la venta de un call y la venta de un put. Porque esas asignaciones a ti te va a tocar tomar acciones contra las ventas. Las compras son tu respaldo, las compras son tus seguros. Los Iron Butterfly, misma historia. Entonces voy a pasarme aquí a este cuadrito para que empecemos a ver cómo funcionarían las asignaciones. Voy a dejar la parte de arriba para que ustedes se vean. Hablemos de un call credit spread. En un call credit spread, ¿qué tenemos? Un sell call, ¿verdad? Y un buy call. Si te asignan este tempranamente, ¿qué va a pasar? Que te van a asignar unas acciones, te van a vender unas acciones, vas a vender unas acciones en corto que no tienes, ¿verdad? Si es un call credit spread. Entonces, en tu cuenta de broker van a aparecer menos 100 acciones. Así va a aparecer menos 100 acciones. Y resulta que, vamos a poner un ejemplo simple. Estas acciones te las asignaron sobre el SPY. Porque estabas haciendo Iron Condors, porque estabas haciendo call credit spread, porque estabas especulando allí con el SPY y te asignaron esas acciones. Entonces, ellos vendieron 100 acciones, el broker vendió 100 acciones por la asignación que hubo, 100 acciones que tú no tenías. Y ahí, pues hay que recomprar las acciones. ¿Cómo se recompran las acciones? Ya te voy a explicar. Alguien me decía, muy preocupado en algún momento, Luis, yo no tengo el dinero para comprar las 100 acciones del SPY, porque me las asignaron, está en negativo, me aparecen menos 100 acciones y resulta que comprar acciones del SPY me valen $40,000. Yo no tengo ese dinero. Y la pregunta que le hice a la persona fue, bueno, pues si vendiste 100 acciones que no tenía, que eso se llama una venta en corto, ¿en dónde está ese dinero de la venta? Y él se quedó pensando, ¿cómo así? Claro, porque tú vendiste 100 acciones en corto, es decir, que el dinero de la venta, vamos a suponer que te asignaron el strike 3.99, a ti te vendieron 100 acciones a 3.99. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, tú en tu cuenta, aunque no lo veas claro, ahí en tu cuenta vas a tener $39,900 para comprar las 100 acciones. Entonces, ya no vas a necesitar de $40,000. Necesitas solamente de $100 para cubrir la diferencia entre el precio que está la acción en ese momento y el precio de asignación. Así que no hay ningún problema. Entonces, una alternativa es comprar las acciones con el dinero que te depositaron por la venta en corto. O la segunda alternativa, entonces primero es comprar las acciones para resolver el call credit spread. Estamos aquí resolviendo un call credit. Vamos a poner aquí call credit. Entonces la primera es comprar las acciones. Ahí va a estar el dinero, fresco, fresca. Ahí va a estar el dinero, no se preocupen. El dinero de las menos 100 acciones, ahí está el dinero. ¿Y por qué hay que comprarlas? Porque estás en menos 100. Entonces hay que hacer un buy para cerrar. Y cuando compras 100, o sea, un buy, pues, ¿qué va a pasar? Esto se elimina y asignación resuelta. Pero resulta que tú tienes un buy call. Entonces, cuando tienes un buy call, porque un call credit spread se compone de dos patas, una de venta y una de compra, pues la de compra, puedes ejercerla. Pero me voy a volver un poquito antes a la primera opción. Si compras las acciones para cubrir tu ejercicio, recuerda vender el contrato que te queda. Muy probablemente ese contrato que te queda te va a respaldar los $100 que iban de pronto perdiendo en ese momento. Entonces, no, o la diferencia que había entre los 39,900 y los 40,000. Entonces, simplemente vendes el contrato. Entonces, tienes que comprar las acciones y vender el contrato que te resta, el buy call.
La segunda alternativa es solamente ejercer el contrato que te queda, es decir, el buy call. Ya ahí no tienes que comprar las acciones porque el ejercicio, este contrato buy call te da el derecho a comprar las acciones al precio del strike price. Por ejemplo, aquí digamos que el strike es 3.95, pues te va a dar el derecho de comprar esas acciones a 3.95, así la acción esté en 500, no importa. Entonces, puedes ejercer el contrato de opción buy call, el contrato de respaldo en un call credit spread. ¿Cómo se realiza? Vamos a poner acá. Se resuelve la asignación de un put credit spread. Entonces, un put credit spread es un sell put y un buy put. A ti siempre te van a asignar son los sells de primerito. Los buy son tus protecciones. En los sells tienes una obligación en las ventas, pero en los buy tienes un derecho, que son las compras. Entonces aquí, contrario con lo que pasaba con el call credit spread, aquí te van a asignar unas acciones que te van a obligar a comprar unas acciones. Entonces te van a aparecer 100 acciones en positivo. Es decir, compraste unas acciones que no tenías de pronto el dinero para comprarlas. Entonces, ¿qué haces con estas acciones? Pues simple, las vendes. Tomas estas acciones y las vendes al precio que está en ese momento. O simplemente puedes ejercer tu contrato de opción, el buy put, que te da el derecho a venderlas al precio del contrato. Mira que te resulta más conveniente. O puedes entonces vender las acciones y vender tu put o simplemente el buy put. Y esto aplica exactamente para los poor man's cover call, para los poor man's cover put. Es decir, si te asignan un put, entonces la premisa general es que si tienes un short put, es decir, la venta de un put, si te asignan un put, eso significa que te van a obligar a comprar unas acciones. Si te asignan un short call, ¿eso qué significa? Que te van a obligar a vender unas acciones. Esta asignación del short put la resuelves con un sell de las acciones y la asignación del short call la resuelves ¿con qué? Con un buy de las acciones. Es así de simple. Asunto resuelto, regulación T arreglada y no vas a tener ninguna dificultad. Así que esto sería básicamente cómo se resuelve una asignación. Aplica para los Iron Condors, aplica para los Iron Butterflies, aplica para los diferentes estrategias, para los diagonales, aplica para todo eso. Entonces, siempre que hagas verticales, como los Iron Condors, los Put Credit Spread, los Call Credit Spread, inclusive las posiciones débito, porque siempre te van a asignar primero la parte corta, es decir, la venta. Siempre que hagas ese tipo de posiciones y te asignan, lo primero que tienes que pensar es, ¿tengo un contrato de respaldo? Es decir, ¿tengo un buy? ¿Tengo una compra de un contrato que me esté respaldando la operación? Si la respuesta es sí, ya sabes qué tienes que hacer. Si la respuesta es no, pues entonces significa que vendiste una opción al desnudo. ¿Cuál sería una opción al desnudo? Significaría que tienes un naked call o un naked put. En este caso hay que resolver esa asignación lo más rápido posible comprando o vendiendo las acciones según sea el caso. Si estás naked, si estás desnudo con la posición, si la abriste al desnudo, pues hay que resolver la asignación. Así que esto es la forma en que se hace. Si las operaciones expiran, muy probablemente, si ambas expiran in the money, en el caso de los verticales, el broker te va a ejercer ambas, así que no tienes ahí que preocuparte. Pero si te han asignado y si te aparecen menos 100 acciones, menos 200 acciones, menos 1000 acciones, ya sabes que tienes que recomprar esas acciones con el dinero que es producto de la venta de esas acciones que no tenías. Y si te aparecen más 100 acciones, más 200 acciones, más 300 acciones, no importa, y no tenías el dinero para respaldarla, pues simple, las vendes o ejerces tu contrato en caso de que exista uno. Si tienes preguntas, ya sabes dónde dejarla en la caja de comentarios. Te invito muy especialmente a que visites www.opcionsigma.com, en donde tenemos clases espectaculares para ti, para que sigas aprendiendo en este mundo de los mercados financieros. Pues me ha gustado compartir con ustedes el día de hoy. Me ha encantado. Espero que se suscriban, que le den un like si les gusta la información que aquí les presentamos y creen que está siendo beneficiosa para su proceso de educación. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima y chao, chao. Estudien, no sean vagos. Chao, chao.